Muchas gracias. Bienvenidos a todos los que nuevamente nos honran con su presencia a través de estos medios. Recordando que nuestra reflexión el día de hoy es en torno a el ayuno, la oración y la caridad. Que para la tradición cristiana esto es un imperativo, porque es parte de lo que nuestro Señor también nos enseñó a través de su vida virtuosa. Yo haría más énfasis en que Jesús oró a su Padre, que yo creo que ese es el dato más importante, no solamente de la comunicación o petición que puede hacerle una persona a Dios Padre, sino es de esa relación de extrema confianza, amistad, amor, pero sobre todo para cultivar la obediencia. Jesús fue obediente hasta la muerte y con su capacidad de acercamiento a Dios Padre siempre le fue fiel. La oración, por supuesto, es un modo de comunicarse con el Señor y en la Cuaresma se convierte también en un proceso de convicción. Decía Orígenes, un autor que citamos la semana pasada, la oración fundamentalmente consiste en suplicar, alabar, dar gracias, pedir. Pedimos sobre todo a Dios que nos envíe su Espíritu Santo y pedimos que nos conceda la gracia de poder cumplir su voluntad. Y continúa diciendo Orígenes. Por lo tanto, la oración es el modo en el cual nosotros le cumplimos a Dios nuestros votos. En efecto, la oración es un modo de concientización personal a través del cual revisamos nuestras ideas, convicciones y las ponemos en sintonía con nuestra conducta. También decía San Basilio de Cesarea, el que ora vive bien. Claro, porque se revisa, también es un modo de discernimiento personal. Y entonces sí, cuando uno analiza el propio ser y lo pone en las manos de Dios, eso es orar. Cuando uno lee la palabra de Dios y escucha con atención los mandamientos divinos, es la mejor oración. Y cuando uno se dirige al Padre con la súplica de alabanza, diciéndole, Abba, hágase tu voluntad, pues también esta es la oración trascendente que realizó nuestro Señor Jesucristo. Junto con la oración, por supuesto, vienen las prácticas que ya conocemos de la Cuaresma. No es igual el concepto de abstinencia de la Iglesia contemporánea al ayuno que se practicaba en la antigüedad. Considere ese ayuno el primero, bajar las cantidades de comida y una selección más adecuada de alimentos que no se hiciera pesada, ni la digestión, ni el humor, para estar atentos ante el Señor. Vamos a ver algún ejemplo por ahí que va a ser pues muy ilustrativo. Pero ayuno no quiere decir dejar de comer. Sí, hay que entrar a un plano de frugalidad. Y si se puede, que el ayuno, perdón, que el alimento no nos distraiga en este esfuerzo de estar en actitud de aprendizaje, oyendo la palabra de Dios y las exhortaciones de la iglesia, estando atentos a los momentos de oración, pero también a los momentos de caridad. Y por eso los padres de la iglesia, que como lo dijimos la vez pasada, fueron teólogos, escritores, ministros, pastores, que condujeron al pueblo de Dios personalmente como guías y transmitieron una espiritualidad fecunda, hacen más énfasis en el tema de la caridad, como la acción operosa de la fe. La caridad que sorprende, que ofrece la novedad de la religión, porque podemos tener una religión muy espiritual, pero sin obras, sin consecuencia social. Y
en ese contexto, el cristianismo estaba muy arraigado en que los principales carismas de la comunidad estaban dirigidos a la atención a los más necesitados. Sencillamente les puedo decir que la iglesia se organizaba con sus diezmos para sostener tres cosas. Primero, el sostenimiento de ministros, para que hubiera maestros que instruyeran frecuentemente a la comunidad. Segundo, la promoción a las personas que no tuvieran trabajo, estuvieran desempleadas y sobre todo tener un comedor para los más necesitados, me refiero a los pobres, a los indigentes. Y también había otras acciones en las cuales la iglesia estaba muy atenta, sobre todo la sepultura a los difuntos, fueran de la religión, de la raza, de la ideología que fuera. De ahí que por eso se acostumbra a decir, y le dieron cristiana sepultura. Así como visitar a los que estaban en la cárcel, ayudar a los más desprotegidos, enfermos, no solamente con darles una medicina, sino lavarlos, alimentarlos, etcétera. Y esto no se aprendía con un curso de capacitación. Esto era básicamente el dictamen de la fe. Y lo vamos a ver con expresiones muy inspiradas de estos padres, de estos autores, en sus escritos y sobre todo están fundamentados por la ejemplaridad que ellos manifestaron de dar su dinero a los pobres. Agustín de Hipona decía, ¿quieres saber dónde vive el obispo? Sigue la fila de los pobres. Porque se suponía que pues desde la despensa del obispo se sostenía a la gente en necesidad. Por lo tanto, entonces la Cuaresma es un programa también de ayuda, es un programa espiritual, un programa ascético y es muy rico. Pues bien, yo les voy a presentar, como la vez pasada, algunos fragmentos de la literatura de los padres para que tengamos una noción más concreta de estas palabras que ellos mismos nos ofrecen. Entonces, estamos en esta serie de charlas que hemos titulado La Cuaresma en el Espíritu de los Padres de la Iglesia. Hoy en esta meditación nos dedicamos al tema del ayuno, la oración y la caridad como una necesidad vital del cristianismo. Y comenzamos con un autor que también del siglo IV se llama Pedro Crisólogo, fue un obispo que también fue muy virtuoso en su predicación, por eso es que se le llama el que tiene palabra de oro, eso significa crisólogo. Y dice así, para simplificar la idea del tema, tres cosas hay, hermanos, por las que se mantiene la fe, se conserva firme la devoción, persevera la virtud. Estas tres cosas son la oración, el ayuno y la misericordia, que también la misericordia puede ser un sinónimo de caridad. De hecho, de entrada, la palabra misericordia proviene de una etimología que es misereor cordis, saber mover el corazón. Por lo tanto, el corazón se tiene que preparar a un movimiento bueno. Oración, misericordia y ayuno, tres cosas que son una sola, que se vivifican una a otra. Es decir, no puede haber ayuno sin oración, no puede haber oración y ayuno sin misericordia. Y la misericordia viene alimentada por la oración y también por la capacidad de desprendimiento que puede tener el ser humano. Decíamos la vez pasada, ayunar no solamente para quitarnos el pan de la boca, sino para compartir. Entonces, en esta breve cita de Pedro Crisólogo vemos el espíritu, el sentido de esta práctica tan común en la iglesia durante la Cuaresma. Oración, ayuno y misericordia. Ahora les muestro el ejemplo del cual les había ya anunciado. Tenemos el paradigma
de que el ayuno fue sobre todo practicado por los santos monjes del desierto. Y aquí tenemos una foto y una cita de San Antonio Abad, mejor dicho, San Atanasio, que fue un gran teólogo de Alejandría en Egipto, escribió esta obra sobre la vida del monje, del asceta, del sabio que se retira al desierto y que hace estos esfuerzos de fe y de disciplina para dedicarse más a la meditación y a la oración. Y dice así: el celo que había penetrado en su alma por tanto tiempo se transformó por la costumbre. Por ejemplo, observaba las vigilias nocturnas con tal determinación que a menudo pasaba todas las noches sin dormir. O sea, fíjense cómo el monje le da más importancia a la oración, eso es la vigilia nocturna. Y no solo eso, no solo una, sino muchas veces para admiración de todos. Así también comía una sola vez al día, después de la caída del sol, y a veces cada 2 días, y con frecuencia tomaba su alimento cada 2 días. Bueno, esa era una disciplina extraordinaria de los monjes. El cristiano se debe someter, sí, a una disciplina en donde lo que más importe es la preocupación por entregarle el espíritu al Señor. Miren, esto también se practica en la religión islámica. Los musulmanes tienen sus épocas que se les llama Ramadán y ellos hacen ayuno y comen hasta la caída del sol. Hacen una sola comida al día durante también un periodo de tiempo al que se le llama Ramadán. Y ellos sí son muy estrictos, solo una comida al día. En la fe cristiana se apela a la conciencia cristiana y a la libertad de los hijos de Dios para que sea una cosa llevadera, justa, que la mortificación sea más interna. Pasamos ahora a citar nuevamente al Papa León Magno, que ya lo citamos la vez pasada. Y en este sermón de Cuaresma nos recuerda: así pues, amadísimos, si bien todo tiempo es bueno para ejercitarse en la virtud de la caridad, estos días cuaresmales nos invitan a ello de un modo más apremiante. Si deseamos llegar a la Pascua santificados en el alma y en el cuerpo, debemos poner un interés especialísimo en la adquisición de esta virtud que contiene en sí todas las otras y cubre la multitud de los pecados. Aquí este Papa, como ya lo dijimos también en la vez pasada, es el primero que ya ubica la Cuaresma como un tiempo especial en Roma e invita directamente a la caridad. Por supuesto, supone también la oración porque habla del alma en un proceso de santificación y del cuerpo en un proceso de disciplina. Sí, ahora nosotros batallamos mucho, pues por la salud, seleccionamos mejor nuestros alimentos, quizás lo complementamos con suplementos alimenticios, pero tenemos más bien un concepto estético y de salud del cuerpo, que no está mal, pero hay que subir el nivel también hacia la santificación del cuerpo. Yo espiritualizo mi cuerpo en la medida que lo cuido, me preocupo por él, pero lo tengo dispuesto para ejercer mejor la caridad para con los demás. Si no, se convierte simplemente en un hecho de vanidad. Y también el que nos preocupemos por la santidad del alma y cuerpo es para que también nos demos cuenta que tenemos que sanar los pecados cometidos. Entonces, es todo un proceso de conciencia más amplia. Otro texto, ahora de San Agustín de Hipona. Este autor, pues para todos es muy reconocido y querido. Hay que leer mucho a San Agustín, porque en realidad él tiene pues muchas páginas inspiradas para la vida cristiana, además que fue un gran pastor y teólogo. Nos recomienda lo siguiente: han llegado estas fechas solemnes,
que nos invitan a humillarnos y a mortificar nuestros cuerpos mediante la oración y el ayuno con mayor intensidad que en cualquier otro momento del año. ¿Por qué tiene lugar cuando se acerca la solemnidad de la pasión del Señor? ¿Cuál es el misterio que se celebra en el número de 40 días? Bueno, fíjense, en este fragmento, la invitación también es a humillarnos, que iría más bien en el sentido que meditamos la semana pasada sobre la invitación al arrepentimiento. Humillarnos no quiere decir que nos colmemos de penas, que recordemos el pasado de una manera trágica, sino que hagamos un serio examen de conciencia, humilde, certero, honesto, sincero sobre todo, y a mortificar nuestros cuerpos mediante la oración. Sí, generalmente lo que nos apabulla en la vida cotidiana es el ruido. Queremos llenar nuestra cabeza de ruido y no hay espacio para Dios. Incluso decimos, es que no he tenido tiempo para la oración. Eso, mortificar sería entonces hacer espacios de silencio, espacios en donde se los dediquemos a Dios, aunque nos cueste un poquito. Eh, Les cuento una anécdota que puede ilustrar también. Estaba aquel novicio aprendiendo a orar y aprendiendo la vida religiosa y le dijo a su superior y maestro, oiga, padre prior, ¿puedo rezar mientras fumo? Y aquel le dijo, sí, si estás fumando, prendes un cigarro, pero elevas tu pensamiento a Dios, está bien. Y le dijo el otro, más listo, oiga, padre prior, ¿puedo fumar mientras rezo? Y aquel le dijo, no, porque tu intención es dedicar tu tiempo a Dios, no hagas otra cosa. Parece paradójico, pero tiene mucho sentido. Eso es mortificar el cuerpo para hacer oración en cualquier momento de la vida, pero dedicarse a Dios. Por eso hace San Agustín estas dos preguntas. ¿Por qué tiene lugar este periodo de mortificación cuando se acerca la solemnidad de la pasión del Señor? Bueno, yo creo que todos ya la respondimos, ¿verdad? Porque nos preparamos para celebrar la fiesta pascual. ¿Cuál es el misterio que se celebra en el número de 40 días? Pues para imitar a nuestro Señor, que también hizo ese esfuerzo de concentración para probarse a sí mismo, combatir el mal y manifestarle su fidelidad a Dios. Puesto que estas preguntas traen intrigados a algunos, me he propuesto presentar a vuestra caridad lo que el Señor se digne concederme que os diga al respecto. Su fe y su piedad nos serán de gran ayuda para que Dios nos otorgue decir algo. Fíjense, San Agustín dice, bueno, vamos aclarándonos. Y precisamente este es el sentido de estas meditaciones, de que la Iglesia aclare a sus fieles el sentido que están viviendo en su práctica cristiana. Pero aquí hay dos ingredientes que son necesarios. Todo esto es un acto de fe. Es decir, lo hacemos porque queremos estar cerca de Dios. Y la piedad. Generalmente entendemos la piedad por rezar mucho o por dar una limosna. La piedad quiere decir el buen culto a Dios. Y el mejor culto es que todo nuestro ser, alma y cuerpo, así como están custodiados por nuestro Señor, también se dirigen a Dios. Alguien que piensa siempre en Dios, en sus mandamientos, se vuelve una persona piadosa y se frena de ser anticaritativo, grosero, agresivo, porque está pensando en Dios. Frena sus pasiones, sus impulsos inconvenientes. Una persona impía no le importa ofender a Dios y a sus hermanos porque no los tiene presentes en su alma y en su mente. Entonces pueden pasar indiferentes.
Por eso sí tenemos que recuperar la piedad, para que tengamos presente en la mente a Dios y a los hermanos. Bueno, esta frase de Agustín nos exhorta nuevamente entonces a tener la Cuaresma como un momento de más intensidad en la práctica de la oración y el ayuno. Vamos a ver ahora a otro autor, Gregorio de Nisa. Este fue un padre que vivió en la Capadocia, hermano de San Basilio de Cesarea, el cual vamos a citar más adelante, y amigo de otro gran obispo llamado Gregorio de Nacianzo. Los tres son considerados los tres padres capadocios, y ellos vivieron una espiritualidad trascendental. De hecho, ellos pretendían que el cristiano llegase a divinizarse por la gracia de Dios, después de haber hecho un esfuerzo de instrucción, de purificación, de llegar a grados espirituales muy altos. Pero aquí vemos un consejo muy práctico que nos da, sobre todo ya en plano social, caritativo. Nos dice así: no desprecies al miserable, como si no valiese nada. Considera, en cambio, quiénes son los pobres y descubrirás la dignidad. Ellos son el rostro del Salvador. En efecto, aquel que ama a los hombres les ha dado su propia imagen, de modo que induzcan a los insensibles y duros de corazón a mirarle a través de él. Son ellos los dispensadores de los bienes esperados, los porteros del reino, aquellos que abren las puertas a los buenos mientras las cierran a los malvados, que no han querido el bien de los otros. Qué hermosa frase y sobre todo qué profética, porque una de las cosas que a veces el cristiano en general puede incurrir es en la insensibilidad de los demás, en volverse duro de corazón, en el ya no ver al hermano que está junto, sea pobre o no. Cuando los hermanos nos son indiferentes, cuando ya no nos causa ningún motivo de relación la otra persona, llegamos al extremo del repudio sin darnos cuenta. Más que el repudio es más dañino. Es más, podría yo decir que el verdadero odio es el repudio. A veces confundimos el sentimiento de enojo con odio. Pero yo tengo presente a la persona, a pesar de que me molesta su presencia, aunque me enoje por verlo, lo tengo presente. Me acuerdo de él, aunque sea para ofenderlo. Pero quien es insensible, duro de corazón y no mira al otro, lo desprecia, es inmisericordia. Por eso en la Cuaresma tendremos que ejercitar más nuestra capacidad de apertura al hermano, sea pobre o no. Ahora podemos ver que hay otro tipo de pobrezas. El Papa Francisco nos ha mostrado que hay gente que vive en periferias, pero no solo de las ciudades donde antes se consideraban cinturones de pobreza, sino en las periferias donde la gente vive sola, desamparada, enferma, y nadie se atreve a mirarlos. Hay mucha tristeza en los corazones de los hombres, mucho abandono de los jóvenes. Por eso es que los jóvenes se refugian en la droga, se van de su casa, porque no han sido atendidos. O los niños, que también son niños abandonados. Nos quejamos de los niños de la calle, pero a lo mejor hay más niños abandonados dentro de sus casas. Yo espero que ahora con el confinamiento, pues sí, las familias hayan redescubierto la relación. Y en lugar de vivir desesperados, traten de tener una relación más amable y cariñosa. En efecto, fíjense cómo dice este autor, porque los pobres son los porteros del reino. Decía San Agustín, ¿por qué están los pobres?
en las puertas de las iglesias para que no se nos olvide que también somos limosneros y que entramos a la iglesia a pedirle a Dios favores. También somos pobres. Para que nuestra conciencia y nuestro corazón no se endurezcan y tengan la capacidad, el corazón tenga la capacidad de reacción positiva. Por eso no hay que despreciar a los pobres que están en todos lados, en todos lados. Y aquí tenemos un texto de San Gregorio que se intitula El amor a los pobres. Habría que leerlo todo completo. Ahora pasamos a otro autor muy interesante. Este fue un gran maestro, filósofo y catequista de la escuela de Alejandría en Egipto, que se llama Clemente, y como vivió allí, se le atribuye el nombre de Clemente de Alejandría. Él era ateniense, era un erudito, un hombre de mucha cultura, pero escribió una homilía, discurso, que se llama ¿Quién es el rico que se salva? Y es de veras una protesta, una denuncia contra los cristianos adinerados que no quieren ver a sus hermanos pobres. Y dice así: ábrete con ternura a aquellos que son contados entre los discípulos de Dios, sin mirar con desprecio al cuerpo o desinteresarte por motivos de edad, y no probar interiormente repugnancia de quien no tiene posesiones o está mal vestido o deforme o enfermo. De esta figura externa estamos revestidos en el exterior para hacernos pasar a través de este mundo y poder andar en esta escuela común. Pero en la interioridad habita nuestro Padre escondido y su Hijo, que por nosotros murió y con nosotros ha resucitado. La Cuaresma sin duda nos pone en esta sintonía de mirar con ternura al otro. Hay personas que creen que son de carácter fuerte porque son impulsivos o desesperados o intolerantes. Pero a mi modo de ver, un carácter fuerte es un carácter tierno, dulce, amable, que ya se dominó a sí mismo, que no desprecia al otro por su apariencia externa. Al contrario, alguien que se acerca a un mal vestido, un deforme o un enfermo, tiene mucha capacidad de caridad y de humanidad. Y fíjense, San Clemente dice, de esta figura externa todos estamos revestidos. Es decir, el cuerpo, las vestimentas que nos ponemos, ni son más ricas ni nos embellecen más. Es un vestido externo. Así que tenemos que ser humildes, pero sí tenemos que ir a la interioridad porque ahí habita Dios. Bueno, para eso nos sirve la oración en la Cuaresma, para reconocer que somos imagen y semejanza de Dios, porque fuimos creados a su imagen espiritual. Y también reconocer que dentro de nuestras almas está la capacidad también de ser hijos de Dios y que estamos destinados a compartir la muerte y la resurrección de Cristo. El mismo Clemente decía, el cristiano es rico porque tiene al logos, al verbo, a Cristo en su alma. Al cristiano no le falta nada, al contrario, el cristiano es riquísimo. Y esa riqueza se traduce en generosidad. De hecho, la generosidad es una de las grandes virtudes cristianas y Clemente la exalta, la generosidad, porque da a Cristo, da la ternura y el amor de Cristo. Bueno, también este es un texto que vale la pena leerlo completo. De hecho, hay un pasaje en donde parece que San Juan, el evangelista, le encarga a un obispo el cuidado de un joven que había sido pobre. Se educa el joven, crece,
se queda a la tutela de este obispo y se va el apóstol Juan a seguir predicando. Pero un día regresa y le dice al obispo, ¿dónde está mi hijo? Y a que le responde, ha muerto. ¿Cómo que ha muerto? Bueno, no ha muerto para la vida, sino que se volvió el más grande pecador, el ladrón, el asesino más despiadado. Y entonces le responde San Juan a este obispo, te lo encargué, te encargué mi más grande riqueza. ¿No tuviste el suficiente amor para no perder esa riqueza? Bueno, pues son llamadas muy fuertes a la conciencia cristiana. Y ese es el verdadero espíritu que los padres nos ayudan a recuperar de la mística de la fe. Que entendamos que la caridad es un compromiso en el que nos tenemos que atrever a amar más a los mal vestidos, a los deformes, a los enfermos y, ¿por qué no?, a los que nos hacen el mal. Bien, pues yo creo que es un momento de reflexión muy intenso. Regresamos a estos padres capadocios, a Basilio de Cesarea. Hablando ahora de la limosna como un acto de caridad, incluso de ayuno, dice, el que puede dar limosna y no ayunar, entienda que la limosna le basta sin el ayuno. Fíjense, es más importante la limosna, el compartir. Mas no basta el ayuno sin la limosna. El ayuno sin la limosna no es obra buena, a no ser que el que ayuna sea tan pobre que no tenga nada que dar. Así pues, en este caso, bástele la buena voluntad. Alguna vez un señor me decía, me cuestiona mucho en el alma que salgo a la calle, me subo al metro, en los cruceros hay gente que te pide dinero. Requeriría yo traer una bolsa de dinero, de monedas para estarle dando a todos, pero a veces no tengo. Y yo dudo de la buena intención de esas personas. ¿Qué hago, padre? Le dije, mira, yo creo que el Evangelio es muy claro. Dice, al que te pida, dale. Y si no tienes, pues no le des. Pero que te baste la intención de que tu corazón es libre y que no murmuras sobre la limosna que das. Es decir, si nosotros pensamos, ¿qué hará con ese dinero? ¿Se va a drogar? Eh, pues no, ya estamos murmurando. Tiene una casa en las lomas de Chapultepec. Ya estamos murmurando. No, el ayuno nos ayuda para desprendernos, pero tenemos que ser generosos. Y tenemos que dar limosna, pero también tenemos que orar. San Juan Crisóstomo decía que tu moneda sude en tu mano antes de darla. Es decir, tampoco hay que darla así porque sí, no, tú diseña cómo vas a dar tu limosna. De hecho, a continuación vamos a ver un ejemplo. Y si no tienes dinero, yo creo que un buen saludo es el que ayuda al hermano. Miren, en mi experiencia de sacerdote, he tenido la gracia y la alegría de que a veces la gente me pide dinero y si no traigo, le digo, mira hermano, no tengo dinero, soy sacerdote, ¿me permites darte la bendición? Sí, muchas gracias, padre. Y de veras que reciben mejor la bendición que una moneda. Y así uno entra en relación con el hermano. Porque si nos damos cuenta, y esto es un acto pastoral, un acto de cristianismo verdadero, es que hay que reconocer que la mayoría de los que viven en torno a nosotros son bautizados, son hijos de Dios, son católicos. No los podemos tratar con desprecio. Por eso, diseñemos nuestra oración. Señor, yo te quiero alabar a ti, te quiero conocer a ti. ¿Cómo va a crecer mi alma en la relación hacia ti? Señor, yo quiero purificarme de mis pecados. Ayúdame a hacer ayuno para que me exija y tenga una conciencia más clara. Señor, que mi oración y mi limosna desemboquen en el acto de la misericordia, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso
y a ti te quiero imitar porque soy imagen tuya. Vean cómo todo es correlativo, todo se va uniendo, se vincula para el bien de las almas. Por lo tanto, dice aquí San Basilio de Cesarea, si no tienes que dar, baste tu intención y cuando puedas dar, dalo. Bien. Y terminamos con esta otra cita de San Juan Crisóstomo, también en una homilía que tiene sobre la limosna, que dice así: el día domingo, cada uno de nosotros aparte en su casa las limosnas del Señor, y permanezca esto como una ley y costumbre invariable, y no necesitaremos en adelante admoniciones ni de consejos. Si determinamos cada domingo separar algo para el auxilio de los pobres, no traspasaremos ya en adelante esta ley, ni aun cuando nos aprieten infinitas necesidades. Bueno, en la parroquia, aquí en Nuestra Señora Aparecida del Brasil, instamos todos los domingos a que nos colaboren con despensa, con medicamentos, y la respuesta ha sido muy generosa y se ha hecho mucho bien a muchas personas. En otras parroquias, comunidades se hace lo mismo, en casas de religiosos, religiosas. Hay una acción y una operatividad caritativa extraordinaria. Pero esta cita, este pensamiento de San Juan Crisóstomo nos invita a pensar en que ya tiene que ser un ejercicio natural del cristiano. Ya no nos tiene por qué preocupar cuestionarnos si tenemos que dar limosna o no. Ya es un hecho, un movimiento natural que sale de la fe, y el dar limosna, dice también por ahí San Juan Crisóstomo, si tú das a los pobres, le das de prestado a Dios. Y entonces cuando Él te reciba, te va a encontrar con tus manos llenas de riquezas, porque diste a los pobres. Y eso no quiere decir que compremos nuestra salvación, pero es un ejercicio que nos permite tener una actitud cristiana más amplia, más libre, más en el plano de lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros, darse en beneficio de sus hermanos. Bien, pues aquí dejamos estas meditaciones o estos pensamientos de los padres. Yo creo que son suficientes para volver a reflexionar sobre este tema, que son las prácticas ascéticas de la Cuaresma. Me preguntarán cuál es la más importante de todas. Pues las tres. La oración se tiene que acompañar con el ayuno. El ayuno tiene que redundar en caridad. La caridad no se alimenta si no hay oración. Y así. Entonces, pues es la invitación a que tengamos la disponibilidad a purificarnos, a prepararnos, como dice San Agustín, para las fiestas de la Pascua, y que cambiemos un poco la fisonomía de nuestra tierra, de nuestro mundo, que está lleno de dolor, enfermedad, desesperación y muerte, con una actitud más caritativa y misericordiosa. Bien, pues yo les agradezco el favor de su atención y los esperamos la próxima semana en la siguiente meditación. Por aquí está el padre Carlitos, que seguramente nos va a dar un saludo. Muchísimas gracias, Padre Alberto. Sin duda, pues muy enriquecedor poder compartir contigo esto, que nos ayuda a seguir creciendo en este itinerario. Agradecemos mucho la presencia de la comunidad y a los padres que se han conectado a través del Zoom. Sin duda, pues estaremos al pendiente para que la próxima semana nos reunamos una vez más y sigamos enriqueciéndonos juntos. Muchísimas gracias, Padre Alberto, hermanos sacerdotes y a la comunidad que estuvo con nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias. Buenas tardes.